Hola a todos, bienvenidos amigos de Sociedad Nokoi. En esta ocasión vamos a recordar 3 juegos clásicos de Capcom para la Super Nintendo, que nos hicieron disfrutar a inicios de los 90. ¡Comenzamos! Disney's Aladdin, Super Nintendo 1993. Capcom nos trajo Disney Aladdin a la Super Nintendo en 1993. Apenas un año después del éxito de la película animada. Este juego de plataformas fue desarrollado por Capcom bajo la dirección de Shinji Mikami. Sí, el mismo que años más tarde crearía Resident Evil, aunque aquí debutaba adaptando un cuento de las 1001 noches. La música y gráficos capturaron la esencia de Disney gracias al talentoso equipo de Capcom, con composiciones de Yuki Iwai y Yuko Takehara, que adaptaron las melodías de la película al chip de sonido de la Super Nintendo con resultados pegajosos. El título fue producido por Tokuro Fujiwara, quien es un veteranazo en Capcom, y por eso la calidad del juego estaba garantizada. En esta aventura tomamos el papel de Aladdin, el joven pícaro de Agrabah, en una aventura para ganar el amor de la princesa Jasmine y derrotar al malvado visir Jafar. La historia sigue los puntos clave de la película: escapar del mercado, la huida de la Cueva de las Maravillas en la alfombra voladora, el enfrentamiento final contra Jafar convertido en hechicero y cobra gigante, por mencionar algunos, con escenas intermedias estáticas estilo cómic que narran la trama. La jugabilidad es la de un plataformas de acción clásico: correr, saltar, trepar y derrotar enemigos a lo largo de varios niveles inspirados en la película, a diferencia de la versión de Sega Genesis que fue desarrollada por Virgin, donde Aladdin usa una espada, llamada cimitarra. En la versión de Capcom no hay espada. Aquí Aladdin se defiende saltando sobre los guardias para aturdirlos o lanzándoles manzanas a distancia. Esta decisión de diseño le da un tono más familiar y de travesuras al juego, evitando el combate con un arma blanca. Sin embargo, Aladdin no se siente indefenso, puede rebotar sobre la cabeza de los enemigos al estilo de Mario para derribarlos, y realizar acrobacias como saltar de postes o banderas usando el entorno a su favor. Además, cuenta con un movimiento característico: al recoger una tela, Aladdin puede planear brevemente en el aire, lo cual le permite suavizar su caída, una mecánica útil para sortear fosos y enemigos desde lo alto. La accesibilidad del control, con solo 2 botones de acción, y la respuesta ágil hacen que cualquiera pueda tomar el mando y disfrutar, pero dominar los saltos precisos y encontrar secretos en cada nivel añade desafío para los jugadores dedicados. El juego consta de una serie de niveles muy variados visualmente. Iniciamos en las bulliciosas calles del mercado de Agrabah, saltando entre techos, puestos de frutas y evitando guardias armados con sables, a los que, recordemos, desarmamos con saltos y manzanas en vez de luchar directamente. Luego pasamos a las profundidades de la Cueva de las Maravillas, donde las plataformas desaparecen bajo nuestros pies y el oro y las joyas decoran el escenario. Todo esto hasta encontrar la lámpara mágica, momento cumbre en el que todo se viene abajo. Una de las fases más memorables es la frenética huida de la cueva, montados en la alfombra mágica al lado de Abu. Debemos esquivar ríos de lava, rocas que caen y paredes que se estrechan en una vertiginosa secuencia de scroll automático. Un momento de adrenalina que dejó a más de uno con el pulso bien acelerado. La versión de Aladdin para Super Nintendo tuvo un desarrollo interesante porque Disney otorgó la licencia simultáneamente a 2 compañías: Capcom para la versión de Super Nintendo y Virgin Games para la de Sega Genesis o Mega Drive. Ambas empresas trabajaron por separado, cada una con su visión. Capcom, guiada por el productor Noah Dudley de Disney y por su propio equipo interno, optó por un Aladdin más ágil, acrobático, en lugar de un espadachín. De hecho, Shinji Mikami comentó años después que quería incluir una espada en el juego, pero Disney inicialmente se opuso. La razón: en palabras de Dudley, productor de Disney, ellos no veían a Aladdin como un espadachín violento, sino como un chico ingenioso que usa su inteligencia y atletismo para salir de aprietos. Mientras tanto, en Sega, el equipo liderado por David Perry sí incluyó una cimitarra para Aladdin. Esto debido a que tenían una visión diferente del personaje. Esta disparidad se mantuvo en secreto un tiempo. Ambos equipos desarrollaban aislados en un leve intento de confidencialidad. Cuando Capcom descubrió que la versión de Genesis permitía usar espada, protestó ante Disney, porque ellos sí y nosotros no. Se discutió internamente, pero al final Disney mantuvo la directriz: nada de espadas en la versión de Super Nintendo. Lejos de ser algo negativo, esto obligó al equipo de Mikami a ser creativo con la jugabilidad, enfocándose en las plataformas, dinámicas y uso del entorno. El resultado fue un juego muy pulido, colorido y divertido, aunque distinto a su contraparte de Sega. Irónicamente, Shinji Mikami confesó en una entrevista que, si no fuera el diseñador de la versión de Super Nintendo, probablemente él hubiera comprado la versión de Sega Genesis, alabando la animación fluida lograda en la consola de Sega. Y es que la versión de Genesis contó con animadores de Disney, creando sprites muy detallados, mientras Capcom tuvo que ingeniárselas con sus artistas internos. Aún así, muchos jugadores encuentran la versión de Super Nintendo más
más entretenida en jugabilidad y con mejor diseño de niveles. Esto a pesar de que la versión de Sega Genesis es más parecida a la película, y esta controversia de cuál versión es mejor, si Sega Genesis o Super Nintendo, nunca va a terminar. Tiene desde los años 90 y es una cuestión de gusto. Como curiosidad adicional, hubo diferencias hasta en la caja del juego. En Japón, Capcom quería poner al genio en la portada de ambas versiones del juego de Aladdin, pero Disney Japón lo vetó debido a problemas de derechos con Robin Williams, quien dio la voz al genio. Por eso, el cartucho japonés muestra a Aladdin y a Abu en la alfombra, relegando al genio a la contraportada en tamaño pequeño, mientras que en América sí tuvimos al simpático genio al frente del empaque. Disney Aladdin de Super Nintendo fue un éxito rotundo de ventas y crítica. Vendió alrededor de 1.75 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los juegos más vendidos de Capcom para la Super Nintendo. Vamos con el siguiente juego, Final Fight 1991. En 1991 llegó a Super Nintendo Final Fight, la conversión del exitoso juego arcade de 1989 que definió el género beat'em up de desplazamiento lateral, desarrollado por Capcom bajo la producción de Yoshiki Okamoto. Final Fight en arcades había sido dirigido por Akira Nishitani y Akira Yasuda, mejor conocido como Akiman, los mismos visionarios que más tarde crearían Street Fighter 2. En su concepción original, Final Fight iba a llamarse Street Fighter 89, pretendiendo ser una secuela de Street Fighter pero de un estilo muy distinto. Al final, Capcom decidió cambiarle el nombre y forjar una nueva saga de peleas callejeras. La versión de Super Nintendo fue uno de los primeros grandes lanzamientos de la consola, aunque tuvo que hacer sacrificios técnicos respecto al arcade, que corría la poderosa placa CPC-1. Logró llevar la esencia de las peleas de Metro City a la sala de nuestras casas con una notable fidelidad gráfica y sonora para la época. La música, obra de compositores como Yoko Shimomura y Yoshihiro Sakaguchi en arcade, fue adaptada a Super Nintendo manteniendo sus pegajosas melodías llenas de energía callejera. Final Fight nos sitúa en la ficticia Metro City, una urbe infestada de crimen donde la pandilla Mad Gear siembra el caos. Cuando la hija del alcalde es secuestrada por los mafiosos, tres héroes se lanzan a rescatarla a puño limpio. Cody, un experto en artes marciales callejeras, Guy, un ninja urbano y veloz, y Hagar, el alcalde de Metro City, ex luchador de lucha libre, que decide tomar la justicia por su mano para salvar a su hija Jessica. La premisa simple de rescatar a la chica y limpiar la ciudad de maleantes es el clásico de los beat'em ups de la época, pero aquí tenía un giro genial. Uno de los protagonistas es el alcalde mismo. En cuanto a jugabilidad, Final Fight definió el estándar del género. Avanzamos por zonas 2D lateral, rodeados de enemigos a los que derrotamos con combos de puñetazos, patadas, llaves y ataques especiales. Podemos movernos en 8 direcciones, y el control usa 2 botones, uno de ataque y otro de salto. Cuando los combinamos, hacemos el ataque especial, un golpe giratorio de 360 grados en el caso de Hagar, que golpea a todos alrededor y nos quita un poco de salud. Los enemigos vienen en oleadas y cada nivel termina con un jefe único. La Super Nintendo reproduce la mayoría de los elementos del arcade. Vemos las calles sucias llenas de graffiti, el metro, el barrio industrial y la torre del jefe final. Final Fight tiene un ritmo intenso pero accesible. Los enemigos más básicos caen con un par de combos, mientras que los más fuertes requieren más estrategia, como lanzarlos unos contra otros. El juego introdujo además la posibilidad de usar armas del suelo, cuchillos, tubos de acero, katanas, muy útiles para despejar grupos grandes, y también podemos romper objetos del escenario, barriles, cajas, parabrisas de coches, esto para obtener ítems de salud como el famoso pollo rostizado, y que también es un meme clásico del género, elementos que te rellenan la energía. Uno de los momentos más recordados es el escenario bonus o Oh My Car. Al terminar un nivel te sitúan en un estacionamiento donde estás frente a un carro y tienes que destrozarlo completamente a golpes. Al finalizar esta fase de bonus podemos ver un personaje que claramente es un enemigo solo para darse cuenta que su automóvil ha sido destruido y soltar la clásica frase Oh My Car. Un momento humorístico inolvidable que la versión de Super Nintendo conservó deleitando a los fans. Para lograr que Final Fight cupieran un cartucho de 16 megabits, Capcom tuvo que hacer recortes notables respecto al arcade. El más discutido fue la eliminación del modo de doble jugador simultáneo. A diferencia de la versión original donde dos amigos podían jugar juntos, en Super Nintendo es solo para un jugador. Esto se debió a limitaciones técnicas y de memoria en aquel primer port. Capcom priorizó mantener los gráficos grandes y detalle a costa del cooperativo. Además, en el cartucho original de 1991 faltó el personaje Guy, uno de los tres principales héroes. Solo se puede escoger a Cody o Hagar. Guy fue omitido inicialmente por cuestiones de espacio, lo cual decepcionó a muchos fans.
fans. Capcom lanzó más tarde una edición especial llamada Final Fight Guy en 1994, que básicamente intercambiaba a Cody por Guy como personaje jugable, pero seguía sin existir la posibilidad de jugar con dos jugadores simultáneos o los tres para escoger dentro del mismo cartucho. Esa versión Guy salió en América únicamente como cartucho de alquiler limitado de Blockbuster, volviéndola en una rareza entre coleccionistas. Otra diferencia fue que uno de los niveles del arcade, el escenario industrial, que incluía una pelea contra el jefe Rolento en un ascensor, fue removido en Super Nintendo, probablemente para cortar el juego y dado el espacio limitado. Esta es la razón de por qué la cantidad total de fases sea de 5 en lugar de 6 en la versión de Super Nintendo. También hubo censura o adaptaciones en la versión occidental de Super Nintendo. Los famosos personajes enemigos como Poison y Roxy, que son las chicas Punk de cabello rosa y morado, fueron reemplazadas por dos enemigos masculinos llamados Billy y Sid en la localización occidental, debido a la política de Nintendo of America que evitaba mostrar violencia en contra de las mujeres, esto aunque fueran enemigas. Irónicamente, Capcom insinuó más tarde que Poison era transexual, pero en 1991 no quisieron complicaciones con la censura y simplemente la cambiaron por un tipo rubio sin camisa. Otros detalles censurados incluyen que en la versión de Japón puedes hacer una recarga de energía con una cerveza, y en América la cambiaron por una vitamina. Eso y que también atenuaron algunas vestimentas provocativas de enemigos. Sin embargo, a pesar de estos recortes, Final Fight de Super Nintendo logró conservar el espíritu, los sprites de personajes con casi el tamaño del arcade, que son muy grandes para los estándares de la consola, lo fluido de las animaciones y la acción continua frenética. Metro City sigue sintiéndose peligrosa y viva, con sus neones y barrios bajos, además de contar con toda la planilla de jefes de niveles excepto Rolento, como ya lo mencionamos, Damn, el gángster que se ríe por walkie-talkie, Sodom, el otaku samurai del nivel 2, que aquí le llamaron katana, Eddie E, el policía corrupto gigante del nivel 3, Abigail, el bruto fortachón del nivel 5, y no olvidar a Belger, el jefe final en la silla de ruedas que te atacará con una ballesta. Todo esto está presente en Super Nintendo, y en su momento fue impresionante ver algo cercano al arcade en casa. Claro, no tener el cooperativo ni a Guy dolió, pero en 1991, pocos beat'em ups de consola podían presumir el nivel de gráficos que Final Fight mostró en Super Nintendo. Hay que recordar que la Super Nintendo acababa de salir, y este fue prácticamente su primer gran beat'em up, así que los fans lo recibimos con los brazos abiertos pese a las ausencias. Final Fight se convirtió en uno de los juegos más taquilleros de 1991 en los salones recreativos. Su estilo influenció a toda una oleada de beat'em ups noventeros. Capcom posteriormente lanzó títulos de la misma línea como Captain Commando, The King of Dragons, Night of the Round y Cadillacs y Dinosaurios, estos últimos en arcade, mientras compañías como Konami querían su tajada del pastel y sacaron juegos de las Tortugas Ninja como Turtles in Time y Sega su famosísimo Streets of Rage, todos siguiendo en cierta forma el patrón de Final Fight. Habiendo dicho lo anterior, la importancia de Final Fight en el género de yo contra el barrio es innegable. Lo puedes jugar en compilatorios arcade de generaciones actuales. Vamos con el siguiente juego. Saturday Night Slam Masters, Super Nintendo, 1994. En 1994, Capcom llevó a la Super Nintendo un juego que combinaba la lucha libre con el estilo de los juegos de peleas arcade. Saturday Night Slam Masters, originalmente lanzado en arcades en 1993 con el título Muscle Bomber The Body Explosion en Japón. Este juego es un híbrido entre wrestling y un juego de peleas clásicos de Capcom. La versión casera de Super Nintendo llegó casi intacta en jugabilidad, desarrollada por Capcom y publicada ese verano. El proyecto tuvo un pedigrí interesante, contó con diseños de personajes del famoso artista de manga Tetsuo Hara, el mismo creador del Puño de la Estrella del Norte. Gracias a Hara, los luchadores del juego tienen ese aspecto exagerado, musculoso y dramático tipo del manga ochentero. Toda una colaboración de lujo entre Capcom y un mangaka legendario. En lo musical, Capcom aportó una banda sonora rockera con riffs de guitarra sintetizados que prendían la atmósfera en un combate en el ring, compuesta por Shun Ishigaki, dándole ese tono de espectáculo deportivo. Slam Masters nos sitúa en la liga ficticia CWA o Capcom Wrestling Association, donde 10 luchadores de distintas partes del mundo compiten por el campeonato mundial de peso completo. A diferencia de otros juegos de pelea, 1 contra 1, aquí las peleas ocurren dentro de un ring de lucha libre, con reglas semi-adaptadas del wrestling. Puedes moverte libremente por el ring, incluso subir a las esquinas para lanzarte, realizar llaves, agarres y obviamente golpes a puño limpio y patadas. El control utiliza 3 botones: golpe, salto y pin, o sea el intento de poner a tu rival de espaldas para hacer el conteo de 3. Sí, aquí puedes ganar por un conteo de 3 como en la lucha libre. La jugabilidad combina los elementos de un beat'em up, de movimiento libre en 8 direcciones dentro del ring, con especiales al estilo de Street Fighter.
Cada luchador tiene su repertorio de movimientos característicos, ataques cuerpo a cuerpo, agarres cuando está cerca, por ejemplo, suplex, pile driver, powerbomb, según el personaje, y movimientos especiales únicos que consumen una barra de vigor o se ejecutan con combinaciones. Por ejemplo, el personaje llamado el Stingray, un luchador enmascarado mexicano, puede ser un vuelo torpedo desde el esquinero. Gunlock, un luchador estadounidense, tiene un golpe estilo uppercut de fuego, y Mike Hagar, que viene directamente de Final Fight, conserva su famoso Spinning Pile Driver y su lariat giratorio para arrasar con oponentes. Cada combate es intenso, puedes golpear hasta sacar del ring al oponente. Si uno de los luchadores cae fuera, tiene 20 segundos para volver antes de ser descalificado, igual que en la lucha libre real. Afuera del ring incluso puedes seguir peleando y usar objetos como barriles o mesas, lo cual le añade un caos divertido. El objetivo, sin embargo, no es vaciar una barra de vida únicamente, sino planchar al rival por 3 segundos cuando está suficientemente debilitado. Esto le añade una capa estratégica. A veces conviene debilitar bastante al contrincante y luego hacerle un pin rápido en lugar de intentar acabarlo solo a golpes. Los combates pueden ganarse también por knockout, esto si el rival se queda sin energía, pero lo típico es la cuenta de espaldas planas. La plantilla de Slam Masters es un carrusel de estereotipos encantadores de la lucha libre internacional, todos dibujados con el trazo fuerte de Tetsuo Hara. Tenemos a Alexander the Greater, un gigante ruso con máscara de tigre, claramente inspirado en luchadores como Vader o incluso Zangief. Biff Slamkovich, el protagonista, un tipo rubio de Estados Unidos, técnico y equilibrado. Gunlock, un fornido estadounidense que curiosamente en la versión occidental insinúan que es el hermano menor del mismísimo Guile de Street Fighter. Ambos son rubios y militares, y Capcom obviamente no iba a dejar caer esa oportunidad para expandir el Capcomverse. Oni, un misterioso enmascarado japonés de aspecto demoníaco. Titanic Team, un escocés enorme de más de 2 metros. El Stingray, que es el representante mexicano con máscara de rayas, ágil y volador. The Scorpion, un peleador misterioso con máscara y pantalones negros, que en realidad es el campeón invicto Víctor Ortega. Jumbo, un luchador samoano gigante con pintura de guerra, y por supuesto Mike Hagar, invitado estelar desde Final Fight, representando a Metro City con su pantalón verde, cinturón y bigote inconfundible. Cada uno tiene su finisher o movimiento especial devastador, que arranca gran parte de la vida del oponente si lo conectas. Por ejemplo, Hagar puede hacer el pile driver giratorio desde el aire, y el Stingray una plancha aérea giratoria. Capcom supo darle a cada luchador un estilo distinto, mezclando influencias de la WWF de ese tiempo, que es de los años 80 o 90, y de sus propios juegos de pelea. En cuanto a modos de juego, la versión de Super Nintendo ofrece 2 principales: Single Match, o sea 1 contra 1, y el Team Battle Royale, batalla por parejas, es decir, 2 contra 2. En el modo por parejas puedes hacer relevos y hasta algunos ataques combinados. Lo genial es que en Super Nintendo podían jugar hasta 4 jugadores simultáneos con el adaptador multitap. Esto hacía las retas en casa increíbles, replicando la experiencia arcade. Si no había 4 disponibles, uno podía dejarle a la CPU controlar al compañero. No obstante, a diferencia del arcade original, en Super Nintendo no aparecen 2 personajes exclusivos que sí estaban en la actualización arcade. Otra diferencia menor es que en Sega Genesis o Mega Drive incluyeron la opción de cambiar el color de tu luchador con un botón, cosa que en Super Nintendo no se podía, pero en general, las versiones caseras fueron muy similares. El desarrollo de Slam Masters fue dirigido por Akira Nishitani, otra vez alias Nin, junto a otros diseñadores de Capcom que venían del éxito de Street Fighter 2. De hecho, tras la explosión de Street Fighter 2 en 1991, Capcom quería diversificar su oferta de juegos de pelea. Nishitani y equipo, con Okamoto produciendo, decidieron incursionar en la lucha libre aprovechando la popularidad del género a nivel mundial. Inicialmente, el proyecto iba a ser un simple juego de luchas, pero a mitad del desarrollo, Capcom optó por darle un giro de post Street Fighter, añadiendo movimientos especiales con comandos, barras de energía y más dinamismo, extendiendo el desarrollo más de lo planeado. La participación de Tetsuo Hara en el arte promocional y diseño de personajes le dio un toque único. Capcom prácticamente trajo un rockstar del manga para dibujar a sus luchadores, algo que era muy inusual. El resultado, personajes con mucho carisma visual. Además, la inclusión de Mike Hagar fue un guiño enorme a los fans, integrando el universo de Final Fight con el de este juego de lucha libre. Según la historia japonesa, Slam Masters ocurre antes de que Hagar sea alcalde, cuando aún era luchador profesional, mientras que en la versión occidental lo llaman el exalcalde. Una contradicción curiosa. Esta conexión hizo creer a muchos que otros personajes podrían tener lazos con el mundo de Street Fighter.
Y es así como llegamos al final de este video recordando 3 juegos clásicos de Capcom para la Super Nintendo. 2 de ellos fueron pilares en los salones recreativos, y Aladdin es una de las primeras licencias de Disney que aprovecharon todo el potencial de la consola de 16 bits. Ahora cuéntanos tú en los comentarios qué otros juegos de Capcom quisieras que incluyamos en los siguientes episodios. Gracias por tu apoyo, cada vez somos más en la tripulación de Sociedad Nokoi. Soy Hugo Enrique Presas o Goku, gracias nuevamente por acompañarnos y como decía Gus Rodríguez, estamos en contacto.